Pues muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo, en presencia de nuestros invitados e invitadas. Hoy nos acompaña doña Fabiola Calderín, concejala de Coalición Canaria en el municipio de Barsequillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, encantada de estar aquí otra vez. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí estamos. Tirandillo. La salud no nos ha acompañado mucho en estas últimas semanas, pero bueno, reponiéndonos y para adelante con fuerza. Yo la veo fuerte, la veo, pero te lo digo. Sí, ahí vamos. Pues bien, pues si me lo permite, entramos en materia, y para entrar en materia siempre el foco de atención es lo que se genera en el salón de pleno, por lo menos en el punto de mira políticamente. Si nos permite, analizamos el pasado pleno que se celebraba en el municipio de Barsequillo, el pleno de este mes de abril. Pues la verdad que fue un pleno bastante denso, duró casi 4 horas, 3 horas y media, y no porque fuera cargado de contenido en sí, sino porque varios partidos de los partidos que conformamos el pleno, tanto a Asamblea Valsequillera como Coalición Canaria, como el grupo que gobierna ASBA, pues llevamos mociones, y en ese debate pues la verdad que fue súper extenso, pero enriquecedor. Y en ese sentido, pues bueno, Coalición Canaria presentó 2 mociones, uno sobre la crisis migratoria, que a mí sí que me gustaría ese tema luego extenderlo, porque me parece lo que se ha hecho con los migrantes en Canarias ha sido un tema brutal. Han convertido Canarias en una cárcel y la verdad que en esta moción tuvimos el apoyo total del Pleno, apoyo que no tuvimos cuando presentamos otra moción que a muchos les pareció una moción oportunista. Y no es más que una moción que decía pues de reclamar al Gobierno central un paquete de medidas urgentes de carácter social y económico que ayudase a las familias de elevada vulnerabilidad de Canarias pues a paliar esta grave crisis que tenemos, sobre todo ayudando a los bancos de alimentos, ONG y a las instituciones que estamos en primera línea de batalla. ¿Y dónde está el oportunismo? Pues esta moción estuvo bastante calentita, porque el alcalde don Francisco Ata no se le ocurre nada más. Los compañeros muy bien, tanto Domingo Cabrera como Juan Carlos Ata apoyaron la moción, y el alcalde, pues la frase estrella del pleno fue que es una moción oportunista, porque cuando estuvo, según él, Coalición Canaria gobernando, pues que no presentó que se pidiese este paquete de medidas. Un paquete de medidas, además, del Fondo de Pobreza que nos toca, de 30 millones de euros, y que reclamásemos de forma urgente para poder paliar esta situación que no tiene precedentes, que fue una de las cosas que yo maticé en el Pleno. Y lo que yo le dije al alcalde, que me parecía, primero, demagogo, que el oportunista era él, y que me explicase qué no había entendido de la moción que había presentado Coalición Canaria, que era una moción, primero, que no era un ataque frontal al Gobierno de Canarias, que lo que se trataba era de que hiciésemos presión para que el Gobierno de Canarias, que parece estar ausente, a pesar de que se pone medallas, que yo no sé de dónde le vienen, de verdad, yo no sé si es que le pagan a los medios de comunicación, no lo entiendo, le llueven medallas que para mí no son merecedores de esa medalla, tanto como han gestionado esta crisis sin precedentes, vuelvo y repito, como han gestionado la crisis migratoria. O sea, es que ha sido nefasto. Y cuando le decíamos que se leyese la moción y que entendiese que lo que le estábamos exigiendo al Gobierno de Canarias es que se pusiese las pilas para pedirle al Gobierno central lo que nos toca, igual que lo que nos toca en carreteras, que también parecen que les quema dar el dinero a Canarias, y que se hiciese un aumento por la situación excepcional que estamos viviendo, no de 30, de 50 millones de euros, para que pudiésemos acometer y ayudar a muchísimas familias que están desamparadas. Según él, todo está cubierto, no está todo tan mal, se han hecho un buen trabajo. Y yo me imagino que cuando las familias escuchen el Pleno y escuchen eso, muchas familias que están perdiendo su vivienda, que han perdido su trabajo, que están en una situación de precariedad total, me imagino que se echarán manos a la cabeza y entenderán. Yo lo que sí les invité al alcalde a que se diese una vueltita
por Las Palmas de Gran Canaria, porque parece ser que no sale de Valsequillo. O como es funcionario, quizás está acomodado en el sillón y no se da una vuelta por los diferentes puntos de esta isla, para que vea cómo está Cesur, para que vea cómo está Las Palmas de Gran Canaria, para que vea cómo está Calle, como Juan Manuel Durán, que hay más negocios cerrados ahora que abiertos, o por Triana, o por cualquier centro comercial, cómo han ido abriendo y cerrando, más cerrando que abriendo, muchísimos negocios. Entonces, nos pareció extraño, la verdad que su salida de tono, sobre todo, me pareció fuera de lugar totalmente, y no entendí, sinceramente, su discurso. Pero bueno, esto es lo que hay para todo. Yo hoy entiendo, que seguía disciplina de partido, que su partido lo llamó al orden y le dijo de que, que esta moción ni de broma, que no la apoyase. Y esta moción la apoyó a regañadientes, sinceramente, porque se le notó. Solo hay que ver el pleno, la de la crisis migratoria, para ver que apoyó esta moción a regañadientes y por los argumentarios tan contundentes que di en el pleno y que se sustentan en este documento que nos ha dado el partido para defender en todos los ayuntamientos. Yo sinceramente, ayer veía una noticia de Carmen Hernández en Telde reclamándole al gobierno de Canarias Vivienda. Entonces yo digo, ¿por qué unos pueden salirse de la disciplina de partido haciéndole reclamaciones al gobierno de Canarias y otros partidos no pueden salir de la directriz de partido votando mociones tan enriquecedoras y mociones tan urgentes como esta? Yo le decía al alcalde que efectivamente había habido otra crisis en el 2008, que sí. Sí, pero no la misma. Pero no la misma. No. Ni por asomo. Aquella crisis fue dura, pero esta se ha llevado vidas por delante. Se ha llevado, igual que se llevó en otra crisis, puestos de trabajo. Se ha llevado empresas, grandes empresas. Pero había otra alternativa. Cuando la crisis del ladrillo fue el punto de mira el ladrillo. Pero había otra alternativa, por ejemplo, en el turismo, que Así fue es. paliando y las personas que perdían el puesto de trabajo en la construcción, pues podía trabajar en la hostelería o podía trabajar en otros sectores. Pero en este caso es bloque total, cero Es que patatero. Yo se lo comentaba al alcalde, digo, mire, no está puesto al día, y sinceramente le di un argumento. Le dije, sinceramente le voy a dar un solo argumento. Yo que soy empresaria, han sacado paquetes de medidas para empresas, sí. Pero paquetes de medidas a la carta. Pan para hoy y hambre para mañana. Y a la carta, sí. Paco, sobre todo. Porque ese paquete de medidas que han sacado para las empresas ha sido un fiasco, ha sido reírse de la mayoría de los empresarios que nos hemos quedado fuera. Una de las condiciones era que en esas, para tú poder optar a esas subvenciones, en los 6 primeros meses, es decir, en los 6 primeros meses ni los contemplaban del año pasado, que fue cuando más pérdidas tuvimos. La única condición era que los 6 últimos meses hubieses tenido una pérdida del 30% del ingreso. A ver, la pérdida del 30% de los ingresos los tuvimos todos los empresarios en el primer semestre. Entonces es una subvención trampa. Y eso es lo que yo le decía al alcalde, esa es la buena gestión que han hecho los suyos del gobierno de Canarias, que han sido cómplices de la gestión que se está haciendo en el gobierno central. Sinceramente, hay que hacer una autocrítica, porque aquí no estamos hablando de que si hacemos un parque aquí o aquí, que influye también, pero aquí estamos hablando de gente que no tiene que llevarse a la boca, de gente que está perdiendo lo que ha trabajado con muchísimo esfuerzo. Y es ahí donde yo centraba el debate, pero bueno, parece ser que no interesaba en ese debate todos los argumentos de peso y constatados que se dieron en este... Hay unos números clarísimos y están ahí. El crecimiento del desempleo, que es el que hay, la incertidumbre que hay con qué va a pasar de aquí a diciembre, por lo menos se está manteniendo con los ERTE, menos mal que se ha mantenido, porque si se le ocurre al señor Sánchez, y a lo mejor se le puede ocurrir, cuidado, Cuidado, que mayo está a la vuelta de la esquina. Cuidado, porque el día 9 viene después del día 4, y como se lleva un batacazo en Madrid, a lo mejor el hombre coge una pataleta y dice que nada hay de la China. Pongo cuidadito, porque el populismo... Pues así es lo que yo pienso. Yo pienso que ojalá que esta propaganda electoral que ha tenido está claro, para subir votos en Madrid, que es la de 9 de mayo, quitamos el estado de alarma. Sí, pero que sigue. No ha dado herramientas a las comunidades autónomas
para que defiendan a la población, ya no para que se defiendan ellos. No, le pasa las competencias a la comunidad autónoma, pero las competencias se las pasa a la comunidad autónoma de Canarias, y la comunidad autónoma de Canarias está bajo la tutela, la batuta del señor Sánchez. Y mi pregunta es, cuando le den la tutela al gobierno de Canarias, ¿qué va a hacer el señor Ángel Víctor Torres? Lo que le dice ¿Y qué va a hacer el señor Román Rodríguez? Lo que le dice el señor Sánchez. Entonces, ahí es lo que quiero que vea la población, que es que ya no podemos ser sumisos de esta tapadera que tienen entre unos y otros, porque es una tapadera y nos engañan como quieren. Y están gestionando nuestros recursos, que no son recursos de ellos, que ellos son meros gestores de ese dinero público, que lo tienen que gestionar para que nosotros no suframos como hemos sufrido en esta pandemia. Hay dos claves. La una, las cifras del desempleo que hay, y la segunda es escalofriante los números que da Cáritas. Tremendo. Que hace una labor enorme, y la está haciendo, y la ha hecho, y gracias a Cáritas se ha podido paliar las necesidades de muchas familias. Así es. Y eso son escalofriantes. Y eso, lo que usted acaba de llevar, pues tumba todo el argumento que le puede presentar quien quiera. Yo digo, cuando habla de oportunismo, digo, es que yo no estoy hablando de que le den dinero a los partidos políticos. Yo es que, por más que leo la moción, no veo oportunismo en esta moción. Lo que veo es un grito de lo que la población está pidiendo a gritos. Oye, que nos ayuden, que nos socorran, que perdemos todo, que muchos se están sosteniendo con palillos. Y es que ante cada día que pasa y cada semana que pasa, es un drama para muchísimas familias canarias. Efectivamente. Y luego la crisis migratoria, ¿qué voy a decir de esto? Fue un debate arduo también. Hablé de que no se ha gestionado la crisis migratoria como se tenía que haber gestionado. No. Bueno, pues también en esa crisis migratoria nos nombraron a la otra crisis migratoria que hubo en el 2006. Yo creo que tampoco se puede comparar con esta. Tampoco. ¿Por qué? Porque se han utilizado recursos públicos de manera torticera y de manera negativa. Para empezar, el gobierno de España no reconoce que Canarias está en Europa. Sí, yo creo que eso es el primer problema que tenemos. Como nacionalista, pienso yo que el señor Francisco Ata se sintiera por lo menos ofendido, por no decir insultado, ¿no? Es que digo yo, ¿no? A mí, sobre todo el drama de esa gente que llega intentando, muchos de ellos, después hay otras partes que son mafias, que podemos hablar un rato largo de eso, pero hay gente que viene con un drama detrás, que se mueren sus hijos en el camino, que se mueren madres que dejan a hijos solos. Mamá, mire, el último punto escalofriante fue la última noticia, la llegada de esa patera que se rescató llegando a la isla del Hierro, con 17 personas fallecidas dentro de ella y 3 personas que están graves. Y en esa crisis yo creo que esta crisis, sinceramente, es que tampoco tiene precedentes, porque es que se ha gestionado muy mal. Es que sí la tuvimos en el 2006, pero se gestionó de otra forma, pidiendo responsabilidad a los que la tenían realmente, y que hagan derivaciones, y que se responsabilicen de esa gente que vienen buscando una vida mejor, y que llegan aquí, muchos de ellos, que llegan huyendo de guerra, de no morir, es que no le dejaban ni movilizarse, no le dejaban ni salir de Canarias. Así es. Eso es lo más grave y que los ponían en la calle, con ya lo que es difícil estar aquí, pues un indigente canario, que los hay también. Pues imagínense en alguien que viene sin conocer esto, pues si no le dan actividad, no le dan recursos, no les ponen la vida fácil, porque ellos no quieren estar en Canarias, además ellos lo dicen, nosotros esto es el puente para pasar a Europa. Nosotros lo que quiero es que se hagan derivaciones a Península, como siempre se ha hecho y como está acordado que se tiene que hacer. Los dejan aquí encarcelados, ¿y qué van a hacer gente sin recursos, sin medios, sin actividad? Pues beber, montar los peloteros que montaban. Ha habido un dato, doña Fabiola, que es escalofriante, ¿no? Y triste, ¿no? Y la falta de solidaridad por parte de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la isla de Gran Canaria, con un municipio como era el municipio de Mogán, donde tuvo que ser la propia alcaldesa, Onalia Bueno, la que alzara la voz por la lamentable situación que estaba viviendo estas personas. Confinada, acorralada en ese muelle de Arguineguín, muelle de la vergüenza llamada internacionalmente, donde eso fue tremendo, cómo vivió la gente de Arguineguín. De aclamar
al cielo, y la paciencia y la solidaridad de la gente de Alguinín. Que fueron, la verdad, modélicos. Cuando hubo una falta de respeto, de atención y de insulto, porque para mí eso fue un insulto, por parte de los ministros y ministras que vinieron a Canarias a regañadientes, porque algunos teniendo migración, como el señor ministro de Migración, que decía que cuando su agenda se lo permitiera, cuando había una crisis tremenda. Yo no vi que alzara la voz los alcaldes y alcaldesas del resto de los municipios en solidaridad con ese municipio, por lo menos decir, esto no lo podemos permitir en Canarias ni en ningún lado. Yo sinceramente también vi, aparte de la cobardía, está claro, porque no es fácil cuando, con todo lo que se estaba montando en esta isla, que vuelvo y repito, el gobierno de Canarias fue el causante de que se montase esta, pues de alguna forma, fobia que había de Dios mío, y esto que pasa, y esto que se está montando, todos los revuelos que habían, todos los grupos que habían preparados como artillería para agredir a esa gente. Hubo cobardía de muchos municipios de salir y dar la cara y decirle, señores, tenemos que ser solidarios, exigir al gobierno de Canarias entre los 21 municipios, exigirle al gobierno de Canarias que tomase una solución y además ser solidario e intentar acoger en nuestros municipios a esa gente de una forma controlada, no como iban por Valsequillo. Yo cuando dieron la explicación, yo no sé si tú viste en las noticias, Paco, gente o sea, migrantes que iban por la calle caminando sin mascarilla, sin medios de protección, que era un grupo burbuja. Perdona, es una zona donde pasan caminando vecinos, eso no es un grupo burbuja, no estaba aislado, pasaban por un sitio que era de tránsito, además peligroso, porque no había ni acera, ni siquiera para ellos era seguro, ya no a nivel de COVID, sino ya a nivel de seguridad vial. De seguridad vial. Entonces, eso estaba todo controlado, ya eso fue lo más vergonzoso de todo. No reconocer que no tenían controlada la situación, que no les habían avisado. Sí, por las imágenes que vimos era control, que será descontrol. Pues así es. Y esa parte yo creo que ha faltado en los municipios, es decir, nos vamos a ser solidarios, pero además le vamos a explicar, antes de ser solidarios, explicarle a nuestra gente, oigan señores, que esta gente no vienen aquí a robarnos, a pegarnos, a meterse en nuestras casas, no, van a venir de una forma controlada, les vamos a ayudar para que ayudar a hacer el transbordo, pero además, sin color político, vamos a obligarle al gobierno de Canarias que ejerza presión sobre los suyos en Madrid, que lo que ha hecho es mirar para otro lado, para que esta gente no esté pasando la miseria que está pasando ahora mismo en Canarias y convirtiendo Canarias en una cárcel. No hay más. Y eso lo hemos vivido todos. Y el que quiera decir otra cosa, pues sinceramente, a mí, pues mucho argumento tendrá que tener. Lo que tenemos claro en Canarias, que lo que ha sucedido en Canarias, el trato que ha recibido Canarias por parte del gobierno de España, en el País Vasco ni en Cataluña hubiera pasado. Pero además solo hay que ver, yo cuando vi saliendo al Víctor Torres criticando pues al gobierno central por la gestión que había hecho, porque no se podía, porque porque tenemos que exigir y tal, y luego veo al ministro diciendo no se preocupen, que todo esto está acordado. Y se me cae la cara de vergüenza, sinceramente. Eso lo decía también el delegado del gobierno. Entonces, por eso digo que el paripé, no hay vergüenza, y quedó bien. Y encima que digan después la gente, o sea, en esta semana salía una encuesta diciendo que era uno de los políticos más valorados. Pero yo digo, ¿a quién llamaron para esa encuesta? ¿A gente de Aragón que no saben la realidad de Canarias? Es el político más valorado de toda España y se equivocaron en Madrid. De presentar al señor Gabilondo, hubieran presentado al señor Ángel Pinto. La verdad que sí, porque que sinceramente, siendo el más valorado, ya debería de estar, de presidente del gobierno central, porque es que, y eso no hay quien se lo crea, sinceramente, el que se lo crea, de que es uno de los políticos más valorados, pues si se valora un político porque mire para otro lado cuando estamos pasando miseria, pues sinceramente, la medalla, chapó. Y la aplaudo. Pues bueno, después de estos dos temas que fueron bastante candentes en el Pleno... ¿Por parte del gobierno presentó alguna moción?
del gobierno sí presentaron una moción, sinceramente ahora no la tengo aquí, y también a Asamblea Valsequillera sí presentó una moción para el tema de atención de enfermería en casa, que me pareció muy interesante, que además les aplaudí porque se la trabajaron bastante, y en la cual pues reivindican que la gente, que los usuarios de los hospitales que tengan patologías que puedan ser atendidas en casa y que estén a menos de 30 minutos del hospital insular o el Negrín, pues que tengan atención de enfermería en casa. Eso lo que haría es descongestionar un poco pues los hospitales, que en este momento lo necesitamos. Y la verdad que fue una moción bastante interesante que apoyamos, que Coalición Canaria apoyó. Y eso fue el pleno del pasado fue en abril. En abril. La primera semana de abril. Sí, pasado fue la marcha del gobierno del concejal Paco Galván. Sí, pues sí, la verdad que también fue muy emotiva, fue una marcha, según el compañero, palabras textuales de él en el salón plenario, se va porque no soportaba la presión, en un primer momento dijo que por motivos personales, pero luego aclaró de que bueno, que había gente que lo habían pues de alguna forma menoscabado su trabajo, que él se sentía pues de alguna forma presionado, y me consta que es así. Y es una pena que tenga que abandonar la política. Ya en los meses venideros que vendrán movimientos, pues hablaré largo y tendido de este tema, porque yo creo que ya en Valsequillo hace falta que a cada cosa se le llame por su nombre. Y bueno, pues yo lo haré, no sé lo que harán otros. A otros que también les afecta, porque se les ha ido un concejal. Y no es que se le haya ido un concejal, se ha ido un concejal tocado de ánimo, con una sensación que según él definió de fracaso, que yo le rectifiqué. Le dije que él no podía sentir esa sensación de fracaso porque había hecho cosas en el municipio. Alguna no habrá acertado, pero llevaba una concejalía de peso como era Obras y Servicios, como la llevé yo en su momento, y ahí tienes la oportunidad todos los días de arreglar una farola, de poner en marcha un parque infantil, de arreglarle a un vecino un problema urgente. Entonces se tiene que sentir que ha hecho un trabajo que en este momento pues ya no puede más con la presión. La política en Valsequillo es bastante dura. Y a Paco Galván pues le ha tocado sufrirla en esta etapa. A mí me tocó en el 2015, no sé si te acuerdas, Paco, de las entrevistas que yo hacía, de que me iba aburrida, me iba cansada. Y es que hay 2 o 3 individuos que parece ser que cuando se lo proponen, pues son capaces de aburrir a la gente. Y que lo más triste de todo es que no tienen cargos. Lo más triste de todo es que lo hacen a la sombra, y lo más triste de todo es que lo hacen como cobardes, escondiéndose. Entonces nosotros, los que nos ponemos en primera línea de batalla, que esto es un desgaste súper importante, la política es desgastadora porque en muchos aspectos es agradecida, pero en otros aspectos no es nada agradecida. Cuando tienes individuos de esta magnitud que están ahí pues melodeando, pues sí que llegan a hacer un daño potente, personal, psicológico, anímico. ¿Pasar la línea roja de llegar a lo personal? Yo creo que pasan la línea en cuanto tú no eres capaz de mantener ese juego sucio que ellos manejan a la perfección. Entonces, cuando tú no eres capaz de ponerte a ese nivel, ya has perdido la batalla. Cuando tú no eres capaz de venir antes a un medio de comunicación y decir pam, 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 te ganan la batalla. Porque ellos juegan con una ventaja, y es que están a la sombra. Tú estás dando todo el día la cara. Ellos reparten octavillas por el municipio diciendo que eres un delincuente, que cobras no sé cuánto, que cobras no sé qué. Y pueden decir de todo lo que hay, porque además como no ponen en la mayoría de ellos no ponen su nombre y apellido, en algunos sí, pues juegan con ventaja. Porque después la población es vulnerable también de pensamiento y se va creyendo todo y se va generando un debate. Y en ese debate hay gente que aumenta la historia y le da más bola. Entonces es complicado. Y a mí me dio pena que Paco Galván, bueno, es una decisión suya, le estaba afectando ya a nivel personal y de salud, según palabras textuales de él. Yo aplaudo, porque yo también lo pasé
Y pasé después un trance que es todavía peor que cuando estás dentro. Porque cuando te alejas, ves la realidad de un montón de cosas, entonces la frustración es terrible. Pero bueno, yo he vuelto con fuerza, sinceramente estoy muy orgullosa de estar en el partido que estoy contenta porque aquí podrá gustar más o menos, en un momento dado te podrán decir es momento de que tú des un paso atrás, pero no hay ese tipo de tela de araña creada para intereses propios. Me dejas descolocado, ¿no? Yo soy una persona que me defino de los hombres de la sombra. De los hombres a la sombra. Yo soy una persona que me defino por hablar las cosas claras. Uh-huh. Y yo creo que mi momento llegará. Pero esos hombres a la sombra, ¿bajo qué tutela? Bajo su propia tutela. Bajo su propia tutela. Eso no es política, eso es otra cosa. Entonces, sí, pero alguien marca las directrices, porque si van... Hombre, son gente que en su principio han estado en política y han tenido cargos de responsabilidad, o en campaña han tenido cargos de responsabilidad. En este caso le hará un vacío al propio alcalde. Hombre, yo creo que Paco es un hombre inteligente. No sé hasta qué punto tampoco Paco quiere continuar en política, pero me imagino que la gente que se quede defenderá el proyecto y defenderá a Valsequillo, igual que yo lo voy a defender con uñas y dientes. Yo voy a defender que la mejor opción para las elecciones del 2023 es Coalición Canaria, y ya estamos trabajando generando un buen equipo. Este año y medio ha sido un año súper complicado para nosotros movilizarnos, casi nos hemos movilizado más internos, creando una estructura y limpiando un poco, como se dice, la casa y poniendo las estructuras fuertes. Y ahora, a 1 de mayo, habrá una elección de la nueva ejecutiva y nuevo comité local, y ahí hay un grupo fuerte que quiere seguir luchando por este proyecto, y ellos me imagino que defenderán también su verdad y sus cuestiones. No sé, yo en el momento en el que viví con ellos, pues se tapaba mucho todo. Ahora no sé si harán lo mismo. Coalición Canaria está claro que no va a pasar por rueda de molino ninguna. Pero con esta tesis que ha puesto usted sobre la mesa de los hombres de la sombra, el pertenecer a una formación política o el captar simpatizantes o afiliados para una formación política es un poco difícil, ¿no? Pues parece ser que no, porque están en el gobierno. No, digo para ustedes. ¿Para nosotros? No. Yo considero, mira, nosotros dimos un paso súper importante. Yo creo que fue un paso histórico. Y el llegar sin haber tenido nunca representación en el municipio Coalición Canaria y de repente ostentar 2 actas. Yo creo que eso fue un paso gigante y eso no nos lo podrá quitar nadie. Con lo cual tenemos una credibilidad que hay que seguir trabajando, porque eso se logró en 6 meses. Con lo cual hay que seguir trabajando y en eso estamos para que estos 2 años sean 2 años de fuerza. Cuando hablo de hombres a la sombra o de gente a la sombra, hablo porque lo habló el compañero, y no con esas palabras, pero yo lo hablo porque soy conocedora de ello, porque a mí me aburrieron. O sea, es que yo no estoy hablando por algo que me estoy inventando, hablo de lo que yo viví. Pero es que lo que detesto por esas palabras es que han dejado solo a Paco Galván. No creo que el grupo de gobierno haya dejado solo a Paco Galván. Yo creo que a Paco le ha podido la presión de pues ese reparto de papeles, la opinión que esas corrientes genera en la población, cuando tú estás haciendo un trabajo y te estás esforzando como un titán, y después esa corriente que se genera es una corriente contraproducente a todo el trabajo que tú estás haciendo. Pero una corriente desde la propia casa. Bueno, es algo que... Digo yo, ¿no? Por parte de la dirección del partido tomará algunas medidas, a ver, ¿no? Porque yo cuando veo que a un concejal o una concejala, por parte de miembros de mi propio partido, pues le están haciendo ese vacío, ese boicot, pues yo creo que por lo menos, como mínimo, la ejecutiva del partido abriría Pero es que, a ver cómo me explico. Cuando no son gente que ahora mismo tienen cargos, que es lo que yo expresaba antes, sino son gente simpatizante que en su momento han tenido peso y que reparten octavillas a alguien que está vulnerable ya, que está cansado, que tiene un desgaste, porque la política desgasta mucho, eso le puede pasar muchísima factura. Esas octavillas sencillas que ofenden,
que hablan de que poco menos, pues estás poniendo luces ilegales en el municipio con pues a gente, favoreciendo a gente, o que estás haciendo cosas ilegales, eso te toca porque yo lo he vivido. Y además cuando te tocan con mentira todavía el daño es mucho peor, porque dices tú, es que esto no es cierto. Entonces yo me imagino que el compañero lo dijo, en el pleno, lo puede ver todo el mundo, que además nosotros lo vamos a, creo que ya está colgado, si no lo colgaremos en estos días. El compañero lo dijo, yo me voy con un desgaste, han ido por mí, seguirán yendo por mí. Yo sé que me criticarán cuando yo me vaya, sé que seguirán haciéndolo. O sea, palabras suyas. Y yo que lo he vivido, respaldo esas palabras del compañero porque digo, ¿lo hicieron conmigo? ¿Se sintió identificada? Vamos, me sentí identificada ¿Qué 100%. Dijo? La historia se repite. Y yo creo, sinceramente, que Paco no vivió ni la mitad de la historia que yo viví. Paco no vivió ni la mitad de la historia, porque yo aguantaba leña. Por así decirlo, en Canario yo aguantaba leña. Entonces yo creo que pero bueno, me da muchísima pena y se lo dije a él, no te vayas con la sensación de fracaso, porque has hecho muchísimas cosas por el municipio, da igual lo que opinen ahora unos u otros. Que yo opine que hayas hecho cosas que a lo mejor yo no hubiese hecho, pues puede ser, pero hay una gran mayoría de cosas que has hecho por el bien común. Para eso está la política, estamos hablando de un Estado democrático. Así es, entonces... Cada uno tendrá su opinión, se abre el debate, que es lo que por lo menos se está valorando en Barseguillo, y que, oye... Mucho te tiene que gustar la política, Paco, para aguantar ciertas cosas y, por ejemplo, lo que hablábamos antes, para aguantar la impasibilidad o la pasividad del gobierno de Canarias ante un montón de cuestiones y tú dando gritos en el pleno diciéndole al que tienes delante, oye, que vamos entre todos a sumar y sinceramente mucho te tiene que gustar porque llega un momento en que dices, y el problema es que cuando comunicas tienes que comunicar muy bien y además que lo tienes que hacer con documentación, porque también la población es muy vulnerable a la hora de la información y dice, no, pero es que ellos dicen esto, pero es que los otros dicen esto y no van y contrastan datos. Entonces la información es poder, como decimos con siempre. Esa moción mal lo lleva, Mal lo llevan, porque digo, el gobierno. Decirme que es una moción oportunista cuando en algunos ayuntamientos donde gobierna Nueva Canarias se ha apoyado, pero en Valsequillo le salía horticaria. En Valsequillo le iban a salir ronchas si votaban a favor de esta moción. Yo creo que se retrataron ellos, sinceramente. Pero ¿por qué esa situación? ¿Porque la presenta Coalición Canaria? Yo creo que porque la presenta Coalición Canaria. Si lo hubiera presentado el propio grupo de Alba Nueva Canaria, hubiera sido... Ellos tienen animadversión hacia Coalición Canaria. Y se vio en campaña electoral y se sigue viendo ahora. Todos contra Coalición Canaria. Cuando Coalición Canaria lo que está demostrando es que está haciendo una oposición en el gobierno de Canarias propositiva y proactiva, con propuestas, intentando sumar, intentando que se activen respuestas a la población ante una crisis sin precedentes y alzando la voz. Y estamos viendo que ni alza la voz el PP, ni la alza Ciudadanos, ni la alza el PSOE porque están sumisos, ni la alza Nueva Canaria. La está alzando Coalición Canaria y el que no vea eso es porque está aislado de la información. Y tenemos un senador, como es Fernando Clavijo, que pierde la voz, pues reivindicando, como reivindicó no hace mucho, que por favor no se tuviera en cuenta toda esa gente que había entrado en los ERTE, que al final a la hora de hacer la declaración de la renta se le mirase como que había tenido una doble actividad. Sí. Porque esa iba a ser la realidad y nos iban a pasar la realidad. Y nos iban a pasar por la piedra o nos van a pasar por la piedra. Y eso fue una propuesta de Fernando. Y para eso tenemos que tener senadores y tenemos que tener escaños y tenemos que tener diputados en Madrid, y eso es lo que siempre yo reivindico. Si no tenemos voces canarias, independientes y nacionalistas que defiendan esta isla y la sientan, y que no lleguen allí y sean sumisos, como son los del PSOE, los del PP, le gusta a quien le guste, es así, y los de Ciudadanos, que van a votar al final lo que dice su jefe. Como no haya voces independientes como la de Anorama, como la de Fernando Clavijo, como Pablo Rodríguez o como los dirigentes que tenemos de Coalición Canaria, sinceramente, pues esta crisis todavía se hubiese gestionado muchísimo peor porque no hubiesen tenido
presión, porque no han recibido presión de ningún lado de los diputados canarios, todos callados, no se les escucha a nadie. Y esa es la realidad, y el que no lo quiera ver, pues tiene un problema. No, el que lo está viendo y lo está sufriendo es en la población canaria. Así es, sin más, y eso es lo triste, claro, que al final somos los canarios los que siempre estamos sufriendo, y la población y los más vulnerables son los que sufren pues las decisiones, las malas decisiones, el mirar para otro lado, el no ser valientes de reivindicar lo que nos toca. Es que no estamos mendigando, es que nos toca. Porque es que dice, si es que algo de lo que llevé a pleno se estuviese mendigando, pero no, es que es lo que nos toca para poder pasar esta situación de la mejor manera posible, que ya es difícil y va a ser difícil. Y como dices tú, Paco, no, de aquí a diciembre, yo temo más a mayo, lo que hablábamos ahora, después de las elecciones de Madrid, le temo más a esa fecha, que siquiera llegar a diciembre. Porque es que cada día que nos podemos pasear por el sur es tétrico. Nos paseamos por Las Palmas y han caído empresas que tenían un recorrido histórico y que eran empresas fuertes. Hombre, lo que tienes que ver que en proceso concursal estaba empresa fuerte de Canarias. En este caso ya está metido en un proceso concursal Santana Cazorla. Así es. Y el que está en trámite es JSP, que son empresas emblemáticas o empresarios emblemáticos de esta tierra canaria, que mire que han librado más de 1.000 batallas y más de 1.000 crisis en Canarias. Así es. Pues esta no es la misma crisis. Y seguramente esas empresas entraban dentro de los cánones que yo antes comenté, dentro de las medidas que ellos ajustaron a sus amigos, o no sé cómo lo hicieron, porque sinceramente nadie se lo explica de los empresarios. Nadie se explica cómo una de las condiciones para ese paquete de medidas que sacaron de apoyo, de subvenciones para reflotar a las empresas, era que las pérdidas las hubieses tenido en el segundo semestre. JSP está clarísimo que donde tuvo las pérdidas fue en el primer semestre, igual que las tuvimos todos. Igual que Santana Cazorla, que tuvo que estar inactivo durante un montón de tiempo, aunque la construcción estuvo siempre más activa, pero cayó, porque la gente en su casa, con el miedo al COVID, no entraban obreros a sus casas, ni hacían nada. Ni siquiera se hacían obras en la calle, porque los ayuntamientos estaban como estaban, casi todos también pues confinados, que todo era telemático, todo muy, muy digitalizado. Entonces, sinceramente, esto se ha gestionado muy mal, y el que no lo quiera ver, pues la verdad que tiene un problema. Yo digo que con qué nos taparán los ojos, lo hablaremos en los próximos meses, a ver con qué nos tapan los ojos. ¿Usted no cree que esas medidas económicas que sacan los gobiernos, desde el gobierno central hasta los gobiernos más cercanos, son medidas populistas, medidas de titular de prensa, porque es muy fácil decir, mire, vamos a invertir 100.000, 200.000 millones para las pequeñas y medianas empresas, porque no se va a quedar nadie atrás. Mire que se ha quedado gente atrás. Mire, muchísima gente se ha quedado atrás, y que por culpa de quedarse atrás es que ni siquiera ahora con los impuestos lo que han hecho es decir, no, se los pasamos a octubre. Vamos a permitir que se lo. Yo le voy a decir una cosa, mire la sensibilidad que hay en Canarias y el conocimiento de Canarias por el sector empresarial, que un potencial en tienda, en las zonas turísticas, son las que se dedican al souvenir, pues están catalogadas como ferretería. Terrible. Pues imagínense lo que puede sufrir a no poder acogerse, porque es una ferretería según el catálogo del gobierno, cuando terrible. Son tiendas de souvenir. Es terrible, y sobre todo que aún sabiendo que está esa deficiencia, no acudan rápido a gestionar algo, alguna medida para poder ayudarlos de alguna forma, porque las tiene que haber, igual que las hay cuando quieren ayudar a los suyos. Es que es así. Hombre, la única medida que veo y que se ha disfrazado, y ahora que tendrá que explicar, es que la cesta de la compra cada vez es más cara en Canarias, y de algo tiene que haber un impuesto que se llama la IEN, que se ha incrementado en Canarias. Así, y que lo sufrimos todos los que vivimos de traer mercancía de fuera. O sea, que la IEN ha subido una barbaridad, y es que cuando eso se lo tienes que incrementar al producto, sí o sí. Efectivamente, si no, al final a quien afecta al consumidor. Es así, no hay más. Y es un impuesto que se creó en Canarias para defender la producción de los productos de Canarias, pero ya barra libre para todo, barra libre para todo, y se le ha puesto el impuesto a todo,
y se le ha incrementado a todo y afecta la cesta de la compra, curiosamente, que es lo que más demanda la ciudadanía, el consumo de Yo sinceramente digo que como en estos meses no haya acción real del gobierno de Canarias, que no se quede como se está quedando todavía con argumentos, con florituras, con bombas que explotan y no dicen nada. Un gobierno de Canarias que nos pone unos números de que tiene un montón de miles y miles de millones de superávit. Que hay herramientas para utilizarlo. Sí, bien, vale, es superávit, pero ¿para qué le pide al gobierno central, el señor Pedro Quevedo, que la inversión en carreteras se la dé y la pueda utilizar para invertir a los pequeños y medianos empresarios? ¿Por qué le pide el gobierno de Canarias a los ayuntamientos que los fondos FEDECAN lo pueda reconvertir para poder dar esas primeras necesidades de inversión a los empresarios? Si tiene tanto dinero, ¿para qué pide más? Populismo. Es tan sencillo la palabra que es populismo. Es decir, vamos a reclamar algo que nosotros podemos dar de primera mano. Y aquí en Canarias es que no podemos compararnos con otras comunidades autónomas, porque es que nosotros vivimos del turismo. Dependemos. Y dependemos de ello. Y es nuestro motor. Entonces, y nos han dejado a la deriva. Y lo que digo, vuelvo y repito, el problema es la inacción, la pasividad, y sobre todo hay algo que ha descontrolado al empresario. Por eso el que tiene dinero no lo pone sobre la mesa para seguir invirtiendo y que la rueda se siga moviendo. Y es la desconfianza que ha creado el gobierno central sobre la población. Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Y un político tiene que marcar la directriz de un país con claridad, con honestidad, y sobre todo generando confianza en aquellos que tienen poder adquisitivo, si no, la rueda se para. Efectivamente. Doña Fabiola Calderín, un placer tenerlo en esta casa. Un placer a ustedes tenerlo siempre al lado y esta entrevista tan enriquecedora, que siempre nos enrollamos con mil cosas. Gracias por acercarnos a los platos de Canal 4 TV y tocar temas que afectan directa e indirectamente a todos los canarios y especialmente a los gran canarios. Muchísimas gracias. Y al pueblo de Barseguillo. Así es. Que gracias por todo. Representa como concejala. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con doña Fabiola Calderín, concejala de Coalición Canaria en el municipio de Barseguillo. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.